Qué contentos se ven nuestros pastores, sobre todo la pastora Lucy. ¿Cómo vieron el rostro de la pastora Lucy? Iluminado, ¿verdad? ¿Qué tal si estamos de pie para tomarnos un momento antes de escuchar el mensaje de la palabra? Quiero que esté de pie un momento y lea conmigo la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 13 al 19. Hoy el pastor nos envió el discipulado de esta mañana y habló acerca de las consecuencias de la resurrección de Jesús, y sin ponernos de acuerdo hablaremos hoy, en este momento en el mensaje, el efecto de la resurrección de Cristo en mi persona. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 13 al 19. Estamos esperando que nos aparezca en la pantalla para que todos puedan leer, y si no, usted en su Biblia o en su dispositivo lea conmigo. Dice así la escritura: porque si no hay resurrección de muertos, lea conmigo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Padre, ponemos este momento delante de tu presencia para que nos dirijas a través de tu Espíritu. El Espíritu que vive, habita en cada uno de nosotros, pueda manifestarse, Señor, para que la verdad de Cristo, el Evangelio sea que alumbre nuestro entendimiento, nuestros corazones, y podamos ver a Jesús y podamos vernos nosotros en Cristo, Señor, siendo resucitados y llamados a una vida nueva. Gracias por este tiempo, gracias por la casa en la que estamos, Señor, donde podemos adorarte con libertad. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bien, este pasaje que acabamos de leer parece muy triste lo que está diciendo, pero lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es contrastar el hecho de la resurrección de Jesús. Está poniendo como una posibilidad qué sucedería si Cristo no resucita, y él habla en términos muy tristes. Dice, entonces no hay nada, absolutamente nada que celebrar. Si no hay resurrección, no hay nada que celebrar. Pero como sí hay resurrección, hay todo que celebrar. Amén. No solo celebramos, ¿verdad?, que hoy podemos reunirnos y alabar su nombre, sino que todo es motivo de celebración porque Cristo ha resucitado. Quiero compartir estos pensamientos y espero que le puedan ayudar acerca de cómo la resurrección, cuál es el efecto que hoy yo, después de casi 2000 años de que Él resucitó, está impartiendo un efecto sobre mi vida. La resurrección es el tema exclusivo del cristianismo. Ninguna otra religión, ningún otro dogma, ningún otro sistema teológico habla de la resurrección. No hay resurrección, solamente en el cristianismo, en la fe que nosotros profesamos, existe la resurrección. La resurrección no tiene paralelo y hace que el evangelio tenga un grado superior a cualquier otra fe que pudiera predicarse. Así que nosotros confiamos, de hecho nuestra fe está basada en el hecho de que Cristo resucitó. Si no hay resurrección, acabamos de leer, entonces no habría perdón de pecados. Si no hay resurrección, entonces por consecuencia no habría salvación, no habría buenas nuevas, no habría evangelio, no habría victoria, no habría esperanza, no hay nuevo nacimiento, no hay nada.
Pero la gloriosa noticia es que Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, entonces hay perdón de pecados, hay salvación, hay una buena noticia, hay un evangelio poderoso que transforma la vida de los hombres, hay una gloriosa victoria, hay una maravillosa esperanza y hay una nueva vida que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Quiero hablarle primero de lo que significa la resurrección. El hecho de que Cristo haya resucitado, ¿qué cosa significa? Quiero mencionar 4 cosas. Podríamos hablar de más, pero quiero mencionar 4 cosas que significa el hecho de que Cristo ha resucitado. La primera de ellas lo encontramos en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 5. Espero que aparezca en su pantalla mientras haga la lectura. Pablo escribe a los romanos y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, fíjese lo que dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Jesucristo, a través de toda su vida, desde que fue concebido, su vida es un cumplimiento fiel a menciones proféticas. La vida de Jesús desde su concepción fue profetizada. La Biblia habla en Isaías acerca de que la Virgen concebirá, hablaba acerca del lugar de su nacimiento, hablaba también acerca del anunciamiento glorioso, hablaba también acerca del revestimiento del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, los lugares en donde Él estaría. Incluso cuando sus padres lo llevaron a ocultar a Egipto, porque se había desatado un acto de violencia contra los niños por causa del Señor. Todos estos detalles fueron profetizados acerca de Jesús y de su vida, y Jesús fielmente cumplió cada uno de ellos. Mateo, el Evangelio de Mateo, está inundado de menciones proféticas. De hecho, él constantemente alude y dice: y esto fue dicho, o esto fue hecho para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y hace una mención de los distintos profetas. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el fiel cumplimiento de cada palabra profética. Pero la resurrección es el broche de oro de los cumplimientos proféticos. Todo lo que Jesús había cumplido proféticamente, algunos en un acto de conciencia de Jesús, pero otros donde Él no tenía como ser humano cómo cumplirlos, por ejemplo, el hecho de que la Virgen concebiría, el lugar donde Él nacería en Nazaret. Claramente son cosas que Jesús no habría tenido, gracias hija, control sobre estas cosas, pero fueron cumplidas porque Él es el Hijo de Dios. Su vida, su forma de vivir, su santidad, la forma en que Él muere en la cruz. Incluso en la cruz hay un cumplimiento profético cuando Jesús dice: Elí, Eloi, Eloi, lama sabactani. Él está cumpliendo lo dicho por el profeta. El vinagre que Él toma, Él también manifiesta un momento de cumplimiento profético. Pero la resurrección es la corona de todo esto. ¿Qué significa? Todas estas profecías cumplidas estaban dando por hecho de que Jesús era el Mesías, el Cristo que había sido anunciado. Pero si Cristo no resucita, si Jesús no resucita, todos los demás cumplimientos proféticos serían insuficientes para confirmar la divinidad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 4, dice: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Esta es la confirmación suprema de la divinidad de Jesús. La resurrección de Jesús significa entonces que en verdad
Él es el Hijo de Dios. Uno de los soldados que vio a Jesús morir en la cruz y vio aquella oscuridad que se hizo y todo ese revuelo que hubo en la atmósfera de manera física, le hicieron que este hombre confesara. Dice: en verdad, este hombre es el Hijo de Dios. Pero ahora Dios, al resucitarle, está declarando sobre el cielo y sobre la tierra, sobre principados y sobre potestades, confirmando lo que dijo cuando Jesús salió del agua después de haber sido bautizado. Y el Padre, por medio del Espíritu Santo, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El sacrificio de Jesús, su resurrección, dice la Biblia, ahora hay una declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Señor sobre toda la tierra. ¿Qué más significa el hecho de que Jesús haya resucitado? Ahora bien, si Él resucita, entonces los pecados en verdad son perdonados, pero también significa que ahora nosotros somos presentados justos ante el Padre. Romanos capítulo 4 verso 25 lo dice muy claramente: el cual, habla de Cristo, fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Pero dice: y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección no seríamos justificados. Su sacrificio sería incompleto para que nosotros fuésemos justificados. Hace poco volví a escuchar el sermón de un amigo mío y él mencionaba algo acerca de la resurrección. Piense usted que se ha comprado usted una mansión lujosa, o usted tiene un auto último modelo en su casa, o compra usted unas vacaciones para ir al lugar más paradisiaco. Pero por alguna razón usted decide no habitar esa casa, no usar ese auto o no viajar a ese lugar al cual usted compró. Es decir, usted le dieron los recursos, tuvo los recursos o bien para comprar su casa, o bien para comprar ese auto, o bien para comprar ese viaje paradisiaco. Y usted decide al final ¿qué? No hacerlo. Como que no tiene sentido comprar una casa para no habitarla, o tener un carro para no usarlo, o pagar unas vacaciones y no disfrutarlas. ¿O tiene sentido hacer un gasto como esto? Bueno, si Cristo no resucita, queda incompleto. Es decir, Él pudo haber muerto por nuestros pecados, Él pudo haber tenido una vida santa, su vida pudo haber sido aceptable, pero si no resucita, es como una casa sin habitar, un coche sin usar y unas vacaciones sin disfrutar. Él resucitó y esto significa ahora que somos justificados. Nuestras transgresiones llevaron a Jesús a la cruz. Y entonces no hay castigo ahora por causa del sacrificio. Pero su resurrección no es que ahora sean solamente perdonados, sino que somos presentados delante del Padre con la misma imagen de justicia de Jesús. Somos vestidos de justicia como el propio Señor Jesucristo es presentado. Somos delante de Dios totalmente aceptables, sin mancha y sin pecado. Su resurrección significa que en verdad usted y yo somos justos delante de Dios. El Padre al resucitar a Cristo, significa que aceptó la vida y el sacrificio de Jesús. Si no hubiesen sido aceptables, si el Padre hubiera dicho está incompleto, no obedeció, hubo una mancha en la vida de Jesús, Dios no hubiese aceptado ese sacrificio. Pero al resucitarle está manifestando, es completa y absolutamente aceptable el sacrificio de Jesús. Lo resucito y todos los que creamos en Él ahora podemos disfrutar del beneficio de su obra. Él que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 al 6. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Qué significa que Cristo haya resucitado y hemos sido justificados? Él ahora nos dio
que dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice la Escritura, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección de Jesús, el hecho contundente de que Cristo ha resucitado, significa que yo también he sido justificado. Y yo también ahora he recibido la vida de Jesús en mi vida. Yo he recibido su vida, la forma en que Él pudo vivir, las características de la vida de Jesús en la tierra. Yo he recibido esa vida. Ahora es mía, ahora es la nueva casa que ahora tengo lujosa. Es el auto último modelo que ahora tengo. Son esas vacaciones que Jesús pagó para mí. Una vida gloriosa. La vida de Jesús ahora ha sido puesta a mi favor. Cantamos hoy y dijimos, tengo todo ¿qué? A mi favor. ¿Qué más a favor podríamos tener que Él nos haya dado la vida de Jesús? Y no estoy hablando de su sacrificio, sino estoy hablando de la capacidad de vida de Jesús. Él nos las ha entregado. Tercer cosa que entiendo que significa la resurrección de Jesús. Significa que la resurrección significa que es la victoria de cada uno de los hijos de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esa era la consecuencia natural que todos los seres humanos debimos haber padecido. Todos debimos haber padecido esta consecuencia, la muerte espiritual. Sin embargo, el mismo versículo dice, pero la dádiva, el regalo generoso de Dios, ¿qué es? Vida eterna, porque Jesús en la cruz venció al pecado y en la resurrección nos dio una nueva vida. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al verso 57 dice, ¿dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No existía poder ni situación alguna en donde nosotros pudiéramos eximir la paga del pecado. Significaría separación eterna de Dios. Nunca más podríamos volver a Dios. Pero Dios, por medio de su sacrificio, rompió la maldición de la muerte, porque rompió el aguijón de la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. La muerte produce en nosotros su efecto terrible porque el pecado se introdujo en el corazón del hombre. Y la escritura hace una pregunta, el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿y dónde quedó ese aguijón? Ese poder para destruir al hombre, para producir muerte, ¿dónde quedó? Porque Cristo lo venció, no solo en la cruz del Calvario, sino en su resurrección.
Él venció la muerte, venció el pecado y se proclamó Señor sobre todo esto, y a nosotros nos ha bendecido y hoy nos ha beneficiado. ¿Qué significa que Jesucristo haya resucitado? Romanos capítulo 10, versículo 9. Significa, hermanos, que somos salvos. Estamos salvados. Y no ha sido por la campana. Dice la Escritura: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué más dice? Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. ¿Cuánto esfuerzo requiere? ¿Cuántas caminatas o caminar de rodillas? ¿Cuántas veladoras? Simplemente inclinar tu fe, declarar con tu boca e inclinar tu fe. Y dice la Biblia: ahora serás que salvo. Todas las demás religiones que intentan salvar al hombre de su naturaleza pecaminosa y de la maldad requieren procesos infinitos e interminables. Algunos requieren una segunda, una tercera, una cuarta vida para poder aspirar a una calidad de vida mejor. Pero nosotros, confesando con nuestra boca y creyendo que Dios levantó a Cristo de los muertos, somos que salvos. Somos salvos de la ira venidera. Somos salvos del pecado que cometimos en el pasado. Pero también somos salvos de la prisión en la que el pecado encierra el corazón de un hombre o de una mujer y no puede salir de él, y pide perdón y vuelve otra vez y cae y tropieza con el mismo asunto. Pero el Señor ofrece ser salvado de ese ciclo de tropiezo constante. Eres librado para no ser más esclavo nunca del pecado. Hablaré un poco más de eso adelante. Número 4, ¿qué significa que Cristo ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre? Significa también que Dios ha enviado a nosotros su Santo Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, lea conmigo: exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús, antes de ascender, le hizo una promesa a los discípulos. Le dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que sea derramado, hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, para que me sean testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia estuvo ahí un tiempo orando. Yo estoy seguro que no sabían exactamente qué significaba lo que iba a suceder, no tenían la menor idea. Pero el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, porque ahora Cristo estaba en el Padre, había vuelto al Padre, dice la Escritura, y dice: y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha hecho Jesús, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia, estaban hablando en lenguas. La gente que no conocía del Evangelio estaba maravillada por ver a hombres que no hablaban el idioma que ellos hablaban, pero ellos estaban hablando maravillas de Dios, y asombrados se acercaron, y Pedro les predicó un mensaje aquel día, y fueron salvados también por Jesús. ¿Qué significa que Cristo ha resucitado? Significa también que el día que nosotros enfrentemos la muerte, si es que Cristo no viene antes, también resucitaremos. También nos levantaremos del polvo.
también saldremos de esa tumba victoriosos. Si Cristo nos dio la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne, entonces es un hecho indudable que también resucitaremos. Si Cristo no viene antes y nos vamos con Él, usted un día también resucitará. Ayer escuché el sermón de un amigo que ya partió con el Señor. Ya se fue con Cristo, se me adelantó. Y escuché el sermón que él predicó, y predicó acerca de la resurrección. Y lo publiqué, si usted lo quiere ver ahí en mi Facebook está. Y puse, mi amigo Miguel predicó esto. Y dije, él también resucitará. Así que esa es una gloriosa promesa. La vida no terminará el día que nos lleven a un sepulcro. Las lágrimas que provoquen su muerte serán enjugadas, porque un día no solamente miraremos al Señor, sino nos podremos mirar todos nuevamente cara a cara para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuáles son las evidencias o cómo podríamos dar certeza de que fue cierta la resurrección? Nosotros, a la vuelta de 2000 años, ¿cómo podríamos saber que es verdad? No estuvimos ahí, o sí estuvimos ahí. Nadie ha vivido lo suficiente, ni el que tenga más canas aquí siquiera se acerca a poder estar a ver en aquel hecho glorioso. Creo que todos en algún momento hubiésemos pensado, me gustaría haber estado ahí el día o cuando Jesús resucitó, pero no estuvimos. Así que, ¿en qué podemos confiar? ¿Cuál es la evidencia en la cual nosotros podemos decir, en verdad, Cristo resucitó? Sin lugar a dudas, los evangelios son la evidencia más clara de la resurrección. ¿Y por qué podríamos presentar el evangelio o los evangelios como una evidencia? Primero que nada, porque es narrado por 4 personas en momentos distintos. Aunque lo vieron al mismo tiempo, con la excepción de Lucas, que no estuvo presente, ellos sabían que había un hecho poderoso que había sucedido, algo había acontecido. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 33. Me voy a esperar a que aparezca porque este texto no lo tengo en mis apuntes. Mire lo que dice. Y con gran poder, ¿qué hicieron los apóstoles? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y que dice, y abundante gracia era sobre ellos. Es decir, el mensaje contundente de la predicación del evangelio en ese tiempo era la resurrección de Jesús. De todos los milagros que Jesús había hecho, que ellos podían testificar, y seguramente había todavía en ese tiempo personas que podían dar testimonio de que Jesús me sanó, Jesús hizo algo conmigo. La resurrección de Jesús era la evidencia más poderosa de la verdad del evangelio. Estos 4 evangelios fueron escritos en distintos momentos por distintas personas. Si usted lee los evangelios, encontrará una narrativa, un estilo de escribir diferente de cada uno de ellos. Son distintos, son personas con una idiosincrasia distinta, crecieron en distintos ámbitos y es muy notorio el estilo diferente de cada uno de ellos. Es también muy significativo que algunos dicen cosas que otros omiten, porque era evidente que para ellos resaltaba un hecho por encima de otro. Por ejemplo, a Marcos, que fue discípulo de Pedro y posiblemente por ahí vio a Jesús, Marcos le encantaban los milagros. En 16 capítulos que tiene su evangelio, hay más de 16 milagros que él cuenta, por decir solo un ejemplo. Pero todos ellos coinciden al final en la resurrección de Jesús, porque es el hecho más preponderante de todos, juntamente con su sacrificio. Ahora bien, algunos quieren utilizar la narración de los evangelios para decir que están contradichos uno entre otro, pero si hacemos un análisis amplio, realmente los evangelios son complementarios. Si los evangelios hubiesen sido escritos con la intención de hacerlos creíbles por encima de narrar una verdad, es decir, ellos están más comprometidos con la verdad
que comprometidos con crear un complot para intentar hacer creer que la resurrección es cierta. Ellos estaban comprometidos con la verdad. Ellos cuentan desde la perspectiva de su experiencia y en lugar de contradecirse, se complementan unos a otros. La segunda evidencia que podíamos tener, hermanos, es que los testigos que allí aparecen son inobjetables. En el tiempo de Cristo Jesús, los primeros que dieron testimonio acerca de la resurrección de Jesús, ¿quiénes fueron? Mujeres. Ellas fueron las que fueron a la tumba, se encontraron con el ángel, vieron la tumba vacía, no se atrevieron a entrar, salieron corriendo y decir, Él ha resucitado. A algunos se les apareció. En el tiempo en el que Cristo vivía, la sociedad era altamente misógina. La mujer no era estimada casi en mucho. Hay algunas expresiones que se utilizaban en ese tiempo. Por ejemplo, los rabinos oraban y decían: Señor, te doy gracias por no ser gentil, por no ser esclavo y por no ser mujer. Imagínense la misoginia que existía. Así que presentar a una mujer como testigo de una evidencia no era muy popular, pero ellos lo presentan porque saben que es verdad, porque así realmente sucedió. Si ellos lo único que buscaran fuera ser creíbles, no hubiesen presentado a las mujeres. Pero como era cierta la resurrección de Jesús, no les importó presentar a una mujer como la evidencia del testimonio de la resurrección de Jesús. Los discípulos, cada uno de ellos que vieron a Jesús vivir, vieron su sacrificio, supieron y vieron la resurrección del Señor, estuvieron dispuestos y muchos de ellos dieron su vida por el Evangelio. Nadie muere por causa de una mentira. Nadie es capaz de dejar que lo sacrifiquen, que lo laceren, que lo persigan y que lo lleven hasta la muerte más extrema por mantener una mentira, por decir Cristo resucitó cuando no ha resucitado, y estar dispuestos a sufrir el martirio, la persecución e incluso la muerte. Un hombre de ciencia de hace 2 siglos dijo algo como esto: yo solamente le creo a los que les han cortado la garganta. Y los discípulos, muchos de ellos murieron por causa del Evangelio, porque confesaron que Cristo había resucitado. Pero la evidencia que usted puede presentar ahora es que la resurrección de Cristo significa que usted y yo tenemos una vida nueva. El Evangelio no es un cuento, no es un mito, no es una buena intención, no es un buen discurso. El Evangelio no es un mensaje de superación personal. El Evangelio no es la búsqueda de la bondad del corazón del hombre. El Evangelio no está diseñado para intentar que el hombre sea una mejor persona. El Evangelio está diseñada para que los hombres y las mujeres que creen en Él tengan una vida nueva. No que su vida mejore, sino que sea una vida nueva. Que desechemos la vida que tuvimos, la llevemos a la cruz porque no funciona, no sirve, porque ese viejo hombre es mentiroso, dice la palabra del Señor, está corrompido. Pero la resurrección de Cristo nos coloca en la posición de que ahora tenemos una nueva vida, somos una nueva creación, hemos sido creados en Cristo Jesús. Y la evidencia no está ahora fuera, sino en el interior de cada uno de nosotros. Cristo no solo resucitó, no solo vive, sino que vive dentro de mí, habita en mi vida. Soy templo del Espíritu Santo y Cristo mora en nosotros. Él habita en nuestra vida. Mire la escritura, antes leemos Gálatas
capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice el apóstol? Ya no vivo yo. Él se está identificando con la muerte de Jesús. La escritura dice que Jesucristo llevó nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa a la cruz del Calvario. Y la llevó allí porque no sirve, no funciona, no ayuda, estorba. La carnalidad quiere mejorar, dice: está bien, voy a hacerlo, voy a intentarlo una vez más, voy a tratar de hacerlo otra vez. Pero va a volver a fallar porque no tiene la naturaleza de Dios, tiene una naturaleza caída. Y aunque tenga buenas intenciones, y aunque nos ponga la cara del gato de Shrek, no tiene chance, no deberíamos darle ninguna oportunidad, porque dice el apóstol Pablo: lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo que en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la vida que Dios nos ha dado? La vida de Cristo. Nos ha dado la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, el poder de santidad de Cristo, el estado de justicia de Jesús, las habilidades de Jesús, la propia mente de Jesús. Es la nueva vida que usted y yo hemos recibido, para no volver a vivir nunca más en la carne. La escritura habla diferentes momentos de esto. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos, ¿qué dice la Biblia? Hechura suya. Este ya no es el viejo hombre. Este ya no es el que intenta y fracasa. Este ya no es el que se hunde después de haber bajado de la barca. Este es el que se mantiene flotando sobre el agua. Es el que puede vivir la vida de Jesús. Porque ha sido creado ¿dónde? Hemos sido creados en Cristo. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted y yo fuimos creados del Espíritu en Cristo. Es decir, no hay ninguna cuestión de corrupción ni en el Espíritu ni en Cristo, en el que el nuevo hombre ha sido creado. Allí usted y yo fuimos creados. ¿Para qué? Para buenas obras, para una vida santa, para una vida justa. Y dice la escritura: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora sí, Romanos 8, del 10 al 13. Mire qué dice la escritura: pero si Cristo está en ustedes, está en nosotros, el cuerpo, ¿qué dice? En verdad está muerto, ¿a causa qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
La mayor evidencia personal que usted podría tener es experimentar vida nueva. Hay un hombre y una mujer nueva que ha nacido en usted. Fue creado por Jesús, no lo engendró carne ni sangre. Ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza en usted le permite vivir ahora nos permite a nosotros vivir en justicia y en santidad. No como una utopía, no como algo que algún día sucederá, sino como una realidad vigente. Por eso Pablo dice, yo ya no vivo. Ahora es Cristo quien está viviendo mi vida. Ahora soy morada de Dios, soy morada del Espíritu Santo. Ahora soy dirigido, mis pensamientos, mis palabras, mis conductas, mis decisiones son dirigidas por Jesús. Ya no hago caso a la carne. La carne siempre se va a molestar, siempre se va a incomodar, siempre va a estar viviendo como víctima. La carne va a estar viviendo y pidiendo sus derechos. Yo quiero, yo deseo, me gusta. Aunque muchas de esas cosas que la carne quiere sean legales y no sean pecaminosas, la carne siempre estará intentando hacer su voluntad. Ahora Cristo que vive en nosotros da la vida nueva que tenemos en nosotros, es la evidencia que tenemos de que Cristo ha resucitado. No solo es un hecho histórico comprobable, no solamente es una doctrina que está manifestada, en toda la Escritura, que está dicha desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. La resurrección no solamente es un hecho de celebración, sino es la realidad de una nueva vida que ahora tenemos en Jesús. Termino con esto. Romanos capítulo 6, del verso 5 en adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, dice la Escritura, lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, el instrumento que fue utilizado para pecar, nuestro cuerpo, sea que destruido, a fin de que, ¿qué dice la Biblia? No sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí hay una consecuencia de lo que hizo Jesús. 10, 11. Así también nosotros considerémonos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta posibilidad de una nueva vida no tendría sentido, no tendría oportunidad si Cristo no resucita. Pero como Él resucita, está a la diestra del Padre y vive dentro de nosotros, hoy podemos vivir de una forma diferente. No estamos mejorando al viejo hombre. Estamos dejando que Cristo sea Dios en nosotros. Que Él muestre su gloria en nuestro cuerpo, que fue en algún momento instrumento de iniquidad, ahora es instrumento de su justicia. No reine, pues, dice el verso 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que ahora nosotros,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice la Biblia, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi pregunta para finalizar: ¿es mi vida evidencia de que Cristo resucitó? Podríamos seguramente con la Biblia anunciar la resurrección de Jesús. Podríamos también con argumentos históricos demostrar la resurrección de Jesús y mostrar que en realidad resucitó. Porque no solamente la Biblia habla de la resurrección de Jesús, sino hay libros históricos ajenos a la Escritura que también hablan de la resurrección de Jesús. Hay hombres que escribieron en la época de Jesús de que algo sucedió, que Él había resucitado. Pero la pregunta que puede ser contundente, que puede traer mucha gloria para su nombre es: si tu vida, si mi vida es evidencia de que Cristo resucitó. Otra vez le hago la pregunta: tu vida es evidencia de que Cristo resucitó. Él ha cambiado tu vida, ha perdonado tus pecados. 3 dicen que sí. Ha perdonado tus pecados, has sido salvado, tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Deja que el Señor se manifieste y no haya duda, no solo por lo que la Escritura dice, no solo por lo que históricamente podríamos demostrar, sino porque hay hombres y mujeres transformados por el poder del Evangelio, por el Evangelio que habla de la resurrección de Jesús, de que Él vive y vive en cada uno de nosotros. ¿Quiere estar de pie un momento, por favor, para orar? Puede levantar su corazón y sus manos al Señor. Si usted puede hacerlo, hágalo. Y decirle al Señor: la Biblia dice que no, yo soy una carta abierta para ser leída. Soy una carta abierta para ser leída. Creemos que moriste por nuestros pecados. Creemos que perdonaste todos nuestros pecados. Creemos que somos salvos. Creemos que ahora somos limpios. Creemos que resucitaste. Creemos que cuando ascendiste al cielo enviaste al Espíritu Santo. Creemos que esto que se manifiesta en nosotros es el Espíritu de Dios. Estos dones sobrenaturales que vemos obrando en nuestras vidas son la evidencia de que estás a la diestra del Padre y enviaste al Espíritu Santo a nosotros. Pero también creemos que cuando resucitaste nos diste una nueva vida. No nos diste otra oportunidad. No es un borrón y cuenta nueva. Es una nueva creación. Un nuevo hombre y una nueva mujer con una naturaleza distinta a la que teníamos. Una naturaleza que ahora puede obedecer. Una naturaleza que puede ver y puede entrar en el reino de Dios. Una naturaleza que ahora escucha la voz del pastor, de Jesús el buen pastor. Una naturaleza que no busca lo suyo, que busca honrarte y glorificarte. Y la experiencia esta en mi vida es un poderoso testimonio a mi espíritu de que resucitaste, de que vives no solo para siempre,
sino vives dentro de mí. Padre, aquí está tu casa, tu familia, tus hijos, tus hijas. Hoy estamos celebrando, conmemorando en estos días tu sacrificio, tu muerte y tu gloriosa resurrección, Señor. Estos hechos cambiaron el cosmos, cambiaron el rumbo de la historia, produjeron un nuevo mundo en donde hay una esperanza, en donde ahora hay perdón de pecados, en donde ahora el hombre puede volver a Dios, puede encontrarse con su Creador. Y ese retorno a Dios incluye sin duda que has depositado una nueva vida en nosotros. Una vida para que no se corrompa, una vida para que no se manche, para que viva sin arruga. Porque tú resucitaste, la posibilidad de una vida nueva es real. Y esta evidencia que está en nuestro espíritu, Señor, ha de ser manifestado en este mundo. Este mundo necesita conocer el poder del Evangelio, con señales, con milagros, con sanidades, pero también con vidas transformadas, que pasamos de tinieblas a luz, que pasamos de mentira a verdad, que pasamos de una vida triste a una vida llena del gozo de tu presencia y salvación. Una vida, Señor, dominada por el pecado y por la carne. Ahora una vida en fe donde gobierna tu presencia, tu santidad, donde tú eres el Señor, el dueño absoluto, donde nos rendimos por completo, en donde gozosamente vivimos para ti. No vivimos más para el mundo, no vivimos para nosotros, vivimos para ti. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por resucitar. Gracias por completar la obra, para que en nosotros la obra fuese completa, estuviéramos completos, que no nos faltara absolutamente nada. Gracias, amado Dios, Rey y Salvador. Te bendecimos, te honramos para siempre. Amén.
destino es eternidad. El pecado no tiene poder. Mi destino es eternidad. Muerte derrotada está. Jesús venció
En los tiempos cuando Israel cruzaba el Éxodo, cuando estaba el arca, el lugar santo, el lugar santísimo, una vez al año podía entrar el sacerdote ahí para poder estar ahí adorando. Y hoy el velo está rasgado, dice su palabra, que de arriba hacia abajo. Hoy ya no hay ningún velo. Hoy ya nada impide que entres a ese lugar santo. El lugar santo es ahí donde estás. El lugar santo es ahí donde estás. Ya no hay velo, ya no hay nada. Nada que impida adorar. Porque Jesús vino a eso. Jesús vino a rasgar el velo con su sacrificio en la cruz. Hoy podemos decirle que vivo está. Y tenemos acceso directo las 24 horas 7. Todo el tiempo tenemos el acceso. Porque vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Ha vencido. Ha vencido. Dile nuevamente. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Ha vencido. Ha vencido. Iglesia, vamos, dile. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Ha vencido. Ha vencido. Él resucitó. Aleluya. Él resucitó. Él resucitó. Ha vencido. Amén. Vamos a darle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Estamos llegando al final. Marcos va a despedir en un momento, pero yo quiero compartirles a ustedes algo que Dios puso en mi corazón. Ponga mucha atención lo que usted va a escuchar ahora. Hace 17 años me casé con Norma. El día de ayer cumplimos 17 años de casado. Gracias a Dios. Muchos nos felicitaron y se los agradezco. A raíz de que Norma firmó un pacto matrimonial conmigo, ella se hizo acreedora, merecedora, con derecho legal de todo aquello que yo tenga aquí en la tierra. Yo me pasé casi 40 años en el mar para hoy tener lo que tenemos: una casa, quienes han estado en nuestro hogar conocen nuestra casa, un carro, una pensión que hace un par de años por la gracia de Dios empecé a obtener. De todo eso, Norma, porque firmó ese pacto de matrimonio conmigo, aunque ella nunca puso un pie en el barco, ella nunca anduvo dando brincos en el mar, ella nunca estuvo metida en lo profundo de un tanque sudada, pero porque firmó ese pacto conmigo, dijo sí, el día que yo no esté y si ella queda, todo eso en automático va a pasar a ser de Norma. Y si usted dice, ay, qué suerte tuvo Norma, necesitaría conocerme para saber todo lo que Norma ha tenido que enfrentar. Esto no es un asunto de suerte, esto es un asunto de legalidad. ¿Sí? Tenemos un pacto de matrimonio y ella tiene todo el derecho, a pesar que ella nunca pisó el barco, a todos los beneficios que ese barco nos dio. El que estuve ahí fui yo, pero como ella es mi esposa, ella tiene todos los derechos. ¿Sabe qué sucedió en la cruz? Exactamente lo mismo. Usted no estuvo en esa cruz, yo no estuve en esa cruz,
Pero ¿sabe qué dice Jesús de usted y de mí? Que somos su esposa. Y Él firmó un pacto con nosotros de amor, inquebrantable, inamovible y hasta la eternidad. Así que usted y yo somos coherederos con Cristo. Todos los tesoros del Padre, todo lo que Cristo, a lo cual Él tiene derecho y ganó en esa cruz, le pertenece a usted y me pertenece a mí, porque hemos creído, hemos abrazado la obra de Jesús. Y así, al igual que mi esposa Norma, si algún día yo no estoy y ella se va a ver beneficiada, hoy Jesús murió, resucitó, pero se fue, envió al Espíritu Santo y algún día va a volver por nosotros, por su esposa, y vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero usted, sin haber pasado por la cruz, usted es merecedor, merecedora, digno heredero, heredera de las riquezas del Rey, porque usted es su esposa, así como Norma es mi esposa. Alguien dígale amén al Señor. Alguien dígale amén. Y quería compartirle esto porque el Señor lo puso en mi corazón, porque así es como funciona. Es exactamente lo mismo, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Lo que es legal en el cielo es legal en la tierra. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les recuerdo que la próxima semana ya se reanudan las actividades en la sala. El miércoles ya están los jóvenes a las 7 de la noche. El viernes 5 de abril tenemos nuestra noche de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Viernes 5 de abril con la banda, con los músicos. Ahí vamos a estar en la sala adorando y glorificando. Ese día, se los voy a adelantar, cumplo 62 años. Con razón todo me rechina. Entonces ese día precisamente, yo soy del 5 de abril, cumplo 62 años. Así que si usted quiere llevar $1,000,000, 500,000, 300, lo que usted lleve, ¿no? Unas sabritas, bueno, pues bienvenido, lo puede usted llevar. Ese día yo espero estar ahí con ustedes y podernos comer algo juntos o poder celebrar juntos, no el cumpleaños del pastor Rafael, sino la gloria de ese Dios que ha dicho todo lo que ha dicho de nosotros. Pero ustedes son mi familia, son mis hermanos, y creo que no me sentiría yo más gozoso de poder compartir ese momento con ustedes. Así que se reanudan las actividades. Bendecimos sus vidas, bendecimos a sus familias. ¿Cuándo vamos a estar en la sala? Viernes 5 de abril, 7 de la noche, viernes de adoración. Toda la iglesia está convocada e invitada. Ahí va a estar la banda tocando y adorando al Señor. Vamos a orar para despedir el servicio. Señor, queremos darte gracias por esta tremenda revelación, esto que tú has dicho, Señor. Gracias por la vida del pastor Ricardo, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, gracias, porque indudablemente que hay una obra tuya en el corazón de Ricardo. Y creo que hay una obra tuya en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Señor, bendecimos a nuestros pastores allá en Dinamarca, a Henry, a Lucy, a sus hijos. Bendecimos a la familia que no conocemos, pero que ellos están allá conviviendo con esa familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellos hermanos que hoy por diferentes razones no estuvieron con nosotros. Bendecimos a aquellos que nos ven a través de las plataformas, de las redes sociales. Y te damos gracias, Señor, por ese amor, esa gracia que tú has derramado, Señor. Padre, el salmista escribió y dijo: enséñanos a hacer tu voluntad. Señor, gracias por este tiempo, gracias por los músicos que con sus dolencias, con sus limitantes físicas, hoy han estado adorándote, glorificándote, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el talento que está guisado ahí adentro, el cual vamos a compartir en un momento más. Y que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros. Y el pueblo del Señor dice: amén, aleluya. Salude a alguien y nos despedimos en el nombre de Jesucristo. A la esencia, donde todo comenzó. Voy a volver
a escucharte.